Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. De un tema especial que a través de la enseñanza que nosotros venimos trayendo para traer y poder entender cuando el Señor habla, cuando el Señor da instrucciones, cuando el Señor nos añade conocimiento por medio de alguna persona que predica la palabra de Dios. Y el tema hoy voy a colocar como la base del cimiento para después venir a extenderme y empezar a involucrar lo que he venido aprendiendo en mi maestría de la palabra de Dios, para que ustedes vayan entendiendo y puedan, digamos, como conocer y poder encontrar como ese deleite cuando uno escucha la palabra de Dios. Muchas veces la gente dice, no, pero yo no la entiendo, yo no sé qué es lo que dice la Escritura, es que eso habla un montón de cosas, eso es pura matazón y no me gusta, sobre todo porque mandan a matar los niños, y bueno, eso la gente le pone más corazón que verdaderamente el significado que tiene la Escritura. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de esos 4 conceptos que nos da la Escritura para obtener el perdón. Si nosotros no sabemos estos conceptos y la forma y la manera como el Señor lo ha venido desarrollando para que nosotros podamos entrar y esperar nuestra redención, pues seguramente creemos que vamos bien y vamos pero bien torcidos o vamos bien perdidos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, digamos, por no escudriñar, no podemos conocer realmente el significado de la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar, es importante meterse de lleno con una palabra para poder entender el mensaje que tiene el Señor a través de esa Escritura. Y nosotros estamos hablando acerca de la remisión, y hablar de remisión es hablar del acto que Dios tiene para perdonar los pecados y permitir que lleguemos a Dios y a su reino. Recuerde que la propiciación hace referencia a aquel que tomó mi lugar para que su gloria y la obra del Señor me alcanzara a mí. Hablamos también de lo que tiene que ver con la redención, y la redención es la salida que Dios hace para cuando nosotros estamos en esclavitud. Recuerde que hubo un éxodo, que es cuando Israel salió de Egipto, y el segundo éxodo será cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Dice la palabra del Señor: en el antiguo pacto Dios cubría los pecados del pecador con la sangre de animales,
Fíjese que dice Pablo en la Escritura, y hace unos días escuchaba una enseñanza y me llamó la atención que Pablo dice que casi todo el perdón o la remisión, casi todo se hace con derramamiento de sangre. Pero hay cosas que nosotros hemos hecho o que de pronto hemos cometido que no hay necesidad de derramar sangre, sino que hay otra forma que presenta la palabra de Dios. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y dice que la sangre de animales, en algunos momentos el Señor pide quema de ofrenda, crema de cereales, en otras el Señor pide la libación, que es el derramamiento de un líquido, puede ser el agua, puede ser la aspersión de la sangre, puede ser aceite. Y otra que encontré en la Biblia es que a veces Dios, para perdonar, pide oro, plata y piedras preciosas. Entonces por eso entendía lo que dice Pablo, casi todo se hace remisión con la sangre para perdonar, pero hay otras cosas, hay otras aseveraciones o hay otras, digamos, como conceptos o sugerencias o peticiones de Dios que no solamente es con derramar sangre. Bien, eso lo trabajaremos después, pero a nivel de conocimiento, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer y empieza uno a entender y uno dice, uy, aquí pidió el Señor esto, ¿y por qué no pidió sangre? Porque el Señor solicitó esto, pero ¿por qué no pidió sangre? Porque no todo el derramamiento de sangre es para cuando los pecados eran de muerte. Cuando el pecado es de muerte, por eso el Señor mandó al Señor a morir por nuestros pecados de muerte. Ya los demás, ya viene el perdón, el arrepentimiento y el apartarnos de nuestras malas acciones. En el Nuevo Testamento, el Señor nos borra nuestras rebeliones, transgresiones con la sangre de su Hijo. ¿Ya? Ahora, fíjese que nosotros sabemos que nosotros venimos trabajando porque nos estamos preparando para irnos con el Señor, porque vamos a ser sacados de la situación en que nosotros estamos y el Señor nos va a llevar a un sitio, nos va a guardar mientras Él trae el juicio para aquellos que se quedaron, que no quisieron aceptar la gracia del Señor. Por eso, anímese, fortalézcase, tome firmeza en las cosas de Dios, póngale más atención a la palabra de Dios y al camino de la fe que para darle o buscar desaforadamente y desesperadamente la plata, porque al final usted se va y todo su esfuerzo, todo su trabajo se va a quedar el extraño, la persona que usted menos se imagina, y a lo mejor usted no va a alcanzar a todos los galardones que el Señor tiene cuando nosotros le hemos trabajado al Señor. Por eso ponga sus ojos en las cosas de Dios, ya verá el Señor de qué forma y de qué manera Él nos suplirá, pero nunca deje de hacer las cosas que Dios pide en su palabra, porque soy yo la que me estoy perdiendo la oportunidad de conocer la maravilla, el prodigio, el milagro o la provisión de Dios cuando yo dejo de hacer algo para el Señor. Ahora, ¿cuáles son las palabras que Dios siempre le va a dar a aquel que ha sido llamado para perdonar sus pecados? Recuerde que el Señor Jesús vino por los muchos, Él no vino por todos. La palabra del Señor dice que Él vino por los muchos, dice, yo vine por los muchos. El Señor en su palabra no dice que Él vino por todos, sino por aquellos que dejamos un poco atrás las cosas del mundo y nos proyectamos hacia las cosas espirituales. Dice, para todos los escogidos, para la redención, es decir, ser sacados de la esclavitud de un pecado. ¿Cuál es la esclavitud que en este momento usted tiene? ¿Le preocupa? ¿Qué le preocupa? Usted sabe cuál es la inquietud, usted sabe qué es lo que le está preocupando.
Usted sabe cuál es la problemática que usted está viviendo y fíjese que lo que vamos a trabajar hoy es que muchas veces esas preocupaciones, esas aflicciones, esas angustias, esos afanes están afectando mi cuerpo. Y vamos a mirar hoy cómo está afectando, y voy a colocar simplemente una base para que después empecemos a mirar y cómo empezar a corregir, porque ¿por qué una preocupación, una situación del mundo que Dios me la puede dar, por qué me está afectando por qué está afectando mi cuerpo? ¿Por qué hay dolencias? ¿Por qué hay situaciones y enfermedades, pestes y plagas en nosotros cuando nosotros estamos con el Señor? Entonces eso es importante lo que vamos a aprender hoy. Dice en Deuteronomio 31:6, el Señor dice: esfuércese, cobrar ánimo, no temas, no tengas miedo. Ahora, fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, y eso ya nosotros lo trabajamos solamente que como ya hace un tiempito, de pronto nos olvidamos un poco y los recordamos. Ahora, dice el Señor: esfuércese, cobrar ánimo. Recuerde que cobrar ánimo es póngase sobre sus pies firmes y siga en el camino del Señor. No temas, no tengas miedo. O sea, fíjense que el Señor nos está hablando siempre en la parte emocional, porque el problema que nosotros tenemos es con el alma. El problema que batalla mi cuerpo y mi parte espiritual son con las situaciones del alma. Yo anoche le preguntaba al Señor y yo dije, tengo que estudiar eso porque me trajo, cuando el Señor le dijo al Padre: recibe, te encargo, recibe mi espíritu. Yo le decía, ¿por qué Jesús entregó el espíritu? ¿Y por qué cuando murió Raquel el alma salió? ¿Por qué ella entregó el alma y por qué Cristo entregó el espíritu? Entonces hay que entrar a mirar por qué esa situación, porque eso es importante conocer, ¿ya? Entonces cuando tenga la respuesta y tenga el estudio les enseño por qué. Ahora, dice el Señor, si usted se esfuerza, y esforzarse es ir por encima de, no prestar atención a las situaciones que usted está viendo a su alrededor. Cobrar ánimo es decir, yo conozco la Biblia, conozco la palabra y yo me paro sobre ella y sigo caminando. No me interesa que el agua me llegue a los tobillos, me llegue a las rodillas, me llegue a los lomos, me llegue al cuello. Yo sigo cumpliendo con lo que Dios y yo me he comprometido. Dice, si nosotros nos esforzamos, cobramos ánimo, no tenemos temor y no tenemos miedo, dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos está diciendo que nosotros tenemos una batalla con el alma. Porque en el alma tenemos la mente, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Ese es el problema que nosotros tenemos con el alma. Y dice en 1 de Pedro 2:11, dice, absténgase de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Mi carne busca ¿qué? Suplir un pensamiento. Y recuerde que los pensamientos suyos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de nosotros son más bajos que los pensamientos del Señor. Si yo le dejo al Señor que Él me diga qué es lo que quiere que yo haga, es porque Él tiene algo mejor que lo que yo estoy buscando. Es porque Él tiene algo más excelente que lo que yo aspiro. Pero como en mi corta visión, en mi miedo, en mi temor, en todo lo que se mueve a mi alrededor, eso me está produciendo en mí una presión, un miedo, una angustia, y yo termino tomando mis propias decisiones y más adelante me voy a ver en un problema mayor. Entonces ese va a ser peor la situación, peor la circunstancia, y como dice, resultó peor el remedio que la enfermedad. Ahora, dice que, y aquí estamos en Josué 1:5. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé.
La misma promesa que Dios le había dado a Moisés por el miedo, por el temor, por aquello que él tenía que ir a hacerle al Señor, ir a presentarse a un pueblo que él no conocía, ir a enfrentarse con el rey, con ese hermano de crianza, porque los dos se habían criado y ahora él venía a decirle, oiga, deje salir al pueblo. Y pero qué, si es que usted, ¿qué me viene aquí? O sea, empieza como el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un sitio donde a uno le dieron y le pusieron y dice, oiga, pero usted estuvo con nosotros, ¿usted por qué viene a atacar? Usted, o sea, eso es bravo. Empiezan los conflictos, empiezan las situaciones. ¿Por qué? Porque el miedo, la angustia, la incredulidad toma control sobre nosotros y nosotros terminamos haciendo lo que el hombre quiere, lo que el mundo quiere y lo que el adversario opone o sujeta sobre nosotros una situación. Dice el Señor, fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, mira, entienda esto, nadie ni nada nos podrá hacer frente si nosotros estamos con el Señor. Si la palabra de Dios está en mi corazón, está en mi mente, yo creo la palabra, yo cumplo la palabra, el Señor dice, nada podrá vencerte, nada podrá angustiarte, nada podrá desesperarte, porque yo soy el que estoy peleando la guerra, yo soy el que estoy dando la batalla. Y por eso aquí el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y esa es la partecita que nosotros venimos trabajando, en que en el hebreo esa parte de la escritura hace referencia a 5 o a 6, 7 conceptos, y estamos trabajando cada uno de ellos para que nosotros sepamos qué es lo que el Señor va a pelear, qué es lo que el enemigo no puede contra mí, qué es lo que yo debo hacer para que yo pueda ser un vencedor, para que yo pueda ser un ganador, para que yo pueda alcanzar la vida eterna por la cual nosotros venimos trabajando. Y que no nos pase como dice el apóstol Pablo, venía en el espíritu y vas a terminar en la carne. Porque es que el problema es que las aflicciones, las cargas financieras, las cargas emocionales son tan fuertes y no pesa en mí la seguridad y la confianza en la palabra de Dios, que yo voy a terminar haciendo otras cosas y mi vida va a ser un caos. Entonces, en vez de crecer, voy a decrecer. Y no veo respuestas por ninguna parte. Lo primero que la palabra de Dios me está diciendo en que nadie puede hacerme frente es el espacio. Y nosotros sabemos que el Señor vino a conquistar mi corazón. Y Él nos está diciendo, entrégueme su corazón porque allí es el campo donde yo quiero sembrar la buena semilla. Pero también es el campo del adversario, porque si usted se duerme, si nosotros dejamos de creer en el Señor, si nosotros dejamos de hacer las cosas espirituales, el enemigo viene y siembra la cizaña, viene y trae una piedra, viene y trae un espino, viene o simplemente no permite que la palabra caiga en mi corazón, sino que caiga alrededor. Entonces, por eso es importante lo que dice el Señor en el espacio. Dice que es la posición o lugar que va a ocupar una palabra del Señor. Solamente el Señor necesita una palabra. Él no necesita que usted le ponga una oración larga y extendida en el corazón. No, simplemente dice, una sola palabra es suficiente para sanar, para vencer, para ganar, para levantarse, para animarse. Una sola palabra es la que viene a ejecutar la labor que cada uno de nosotros tenemos. El otro punto de que nadie me puede hacer frente es el actuar y el comportamiento. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su modo de vivir? ¿Estamos viviendo según lo que me está imponiendo el mundo? ¿Según lo que me está imponiendo el gobierno? ¿Según lo que me está poniendo las ideologías de género? ¿Estamos en eso? O yo tengo un parámetro que se llama la palabra de Dios y yo no me salgo de ahí. No me interesa lo que diga el hombre, no me interesa porque yo tengo una ley. Y esa ley es la Biblia, esa ley es la palabra de Dios. Y nosotros seguramente si cumplimos la ley vamos a ser más obedientes que las mismas leyes que el hombre ha inventado.
porque el hombre ha inventado sus propias leyes para ellos violarlas, para ellos no cumplirlas, pero sí ponerle a los demás que cumplan algo que ellos no lo están haciendo. Ahora, también lo otro que el Señor dice es, nadie te podrá hacer frente en cuanto a la confianza que tú tienes en mí. Si yo tengo confianza en el Señor, a mí no me interesa lo que pase a mi alrededor. Así el mundo se quiera caer, así pase lo que pase, Dios me sostendrá, Dios me dará, Dios será mi proveedor, Dios será mi sanador y yo sigo confiando en el Señor. Ahora, recuerde que la confianza tiene que ver con esa seguridad que usted tiene en la palabra de que Dios va a actuar con respecto a su necesidad. Eso es la confianza, es la espera, es la seguridad, es la certeza que usted tiene de que Dios va a actuar en su favor. Si nosotros estamos cumpliendo lo que dice la Escritura. Y dice que lo otro es el saber. El saber es importante porque es la que me va a dar firmeza en el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios. También lo que hablábamos la última enseñanza es el habitar. Y es el lugar donde hemos decidido vivir. Usted vive para el hombre. Hemos tomado la decisión de obedecer o de vivir para el mundo basado, y entonces yo sigo la moda, entonces yo hago todo lo que el hombre dice, o yo digo, es lo que dice la Escritura, este es mi modelo a seguir, estos son los parámetros y sobre ellos yo me voy a mover. Y si yo hago eso, entonces en mi corazón va a morar el Padre y el Hijo, porque esa es la tarea. Es la tarea del Espíritu Santo de convencerme, de limpiarme para que yo descienda, porque Él dice, descenderemos, no es que usted va a coger para arriba, Él va a descender, Él va a venir y va a morar en usted a través de ¿qué? De su palabra, a través de su Escritura. Eso es importante que usted lo tenga. ¿Yo cómo voy a saber si Dios es bueno si yo no he leído los milagros que hizo el Señor? Si yo no conozco lo que dice la Escritura. Y fíjese que cuando el rey Josías, si no estoy mal, cuando mandó a arreglar el templo, cuando mandó a que volvieran a poner todas las cosas en su sitio, dice que todos entraron y empezaron a limpiar, a sacar, y uno de ellos se encontró el libro de la ley. Y él salió corriendo, uno de ellos se fue y se lo dijo al rey Josías, le dijo, mire lo que hemos encontrado. Y dice, léame lo que dice ahí. Y este personaje empezó a leer y él dice que él sintió, se redarguyó en su corazón porque ellos no estaban cumpliendo lo que dice la Escritura. Porque sus antepasados estaban y habían dejado la idolatría, habían levantado postes donde adoraban a sus dioses de acero. Y esas idolatrías, tal vez usted no tiene una imagen, tal vez usted no tiene eso, pero sí tiene algo que para usted es más importante que Dios. Y el problema que nosotros tenemos, y nuestro Dios, quien nos gobierna y nos domina, se llama dinero. Ese es el Dios que nos gobierna, ese es el Dios que me domina, ese es el Dios que me presiona. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en función del dinero. En vez de que usted ponga el dinero a trabajar para usted trabaja por conseguir dinero. Entonces usted trabaja y se enoja porque las cosas no le salen, y chilla y patalea. ¿Y dónde está la confianza del Señor? Si el Señor dice que el oro es de Él, que la plata es de Él y Él se la da a quien quiera. Entonces, ¿yo qué saco? Corriendo para arriba, corriendo para abajo. Si es que yo tengo que ir a decirle al Señor, Señor, ¿será que usted me puede dar para eso? Señor, ¿será que usted puede suplirme esta necesidad? ¿Qué debo hacer? No espere que los billetes le caigan del cielo. Porque el Señor a todos nos va a poner a trabajar. Pero Él dice, yo mandé la bendición, vaya búsquela, vaya salga, vaya trabájela, vaya hágale. Y allá encontrará la respuesta. Pero nosotros, Señor, si me diera la lotería, si me diera la lotería de Cúcuta, del Medellín, de la Cundinamarca, la de Santander, y se sabe todo, y no se sabe la Biblia,
y un novio millonario que me lleva en helicóptero al parque. Entonces fíjese que cuando nosotros, mire hermanos, cuando Dios ha tomado la decisión, y esto me lo enseñaba hace unas noches el Señor, cuando le oraba por algo especial, por una persona que yo sé que tiene su conflicto interior, y yo le decía al Señor, decía, Señor, ¿por qué esto? Él me decía, mira, te voy a enseñar esto y se lo voy a enseñar a usted. Cuando Dios ha tomado la decisión de bendecirle, el diablo no sabe que Dios le va a entregar a usted una bendición y por dónde le va a llegar. Pero como el enemigo no sabe por dónde, él le va a atacar todos los frentes. Él le va a atacar por todos los lados. Entonces, como él lo sabe, entonces, si usted dice, Señor, es que a mí me gustaría que usted me diera esto, me diera lo otro, entonces dice, sí, claro, pero usted tiene que hacer esto. Y cuando el Señor le manda a hacer y usted toma la decisión de obedecer la palabra, el diablo le va a salir al encuentro. El diablo le va a poner dificultades. El diablo va a hacer que usted se la robe, lo atraquen, no le cumpla el objetivo, a quien que usted fue a venderle no le vendió, no le pagó. O sea, el enemigo va a utilizar los recursos externos para que usted se desespere. Pero ¿quién es el que toma el control? Pues Dios. Si usted continúa, si usted sigue, si usted no deja de hacerlo, usted le está dando la oportunidad a Dios de que Él pase por encima de ese adversario. Pero si nosotros no vivimos las dificultades, si nosotros no pasamos por la necesidad, ¿cómo usted conoce el poder de Dios? ¿Cómo usted sabe que Dios está con usted? Si es que yo no estoy haciendo lo que dice la Biblia. A la primera de cambio yo voy a botar todo. ¿Por qué? No, pero es que si yo estoy con Dios, el que está con Dios espere sufrimientos, dice la Biblia. El que está con el Señor espere aflicciones. El que está con el Señor espere situaciones duras y difíciles. ¿Por qué? Porque en esas situaciones es que la gloria de Dios se va a dar. Y a veces nosotros cuando vemos las dificultades nos devolvemos. Yo le decía ayer a los hermanos que tuve una reunión el sábado en la tarde y me fui con Darita y me dieron la dirección donde era la reunión, que era la celebración del cumpleaños de un sobrino, y yo me fui con la niña y cuando cogí el carro, llamado ahí por el conjunto, resulta que ese señor, yo le di la dirección y me dijo, todo grosero, el taxista se portó todo grosero y me bajó del taxi. Yo no sé dónde queda esa. Yo le dije, Señor, pero usted no tiene GPS. Sí, yo lo tengo, pero no lo sé usar. Entonces bájese. Y yo me bajé con Darita y Darita sí dijo, no, Nita, vamos. Yo le dije, ¿por qué? Yo le di la palabra a su tío y yo voy a ir, así sea aparte y llegue a las 9 de la noche, yo me voy. Porque mi palabra pesa y mi palabra debe ser cumplida. Yo no puedo decir, ay, no, es que se me presentó, entonces, no, porque entonces, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde está? Y después me subió a otro y dice, sí que me salió peor. Y me dejó en la mitad de la avenida, allá cerca de Neomundo. Y yo le dije, bueno, nena, entré. Pero ¿por qué el enemigo se portó o puso eso? Porque detrás, porque venía una bendición para Dara. Venía una gran bendición para la niña. Si yo me voy, ¿será que yo voy a recibir la bendición? No me interesa que me haya votado el primero, que me haya votado el segundo, que me haya tocado caminar, porque es que yo di mi palabra y mi palabra debe tener valor y peso delante de Dios y delante de los hombres. Yo no puedo decir, sí, Señor, yo ahora sí, ¡pum!, le salió allá el coco y usted, no, Señor, pero es que yo ya ¿sí ve? Es que ahí está el problema, que yo le digo y de una vez empiezan las dificultades. No es que entonces usted, ¿cómo cree en el Señor? ¿Cómo creemos en el Señor? Entonces, por eso aquí lo que el Señor está diciendo es, todas esas cosas que Dios tiene para usted, usted las tiene que luchar. Las tiene que batallar. Daniel duró orando 21 días por una petición de que el Señor le revelara el sueño y la visión que le había dado.
Y dijo el ángel, es que desde el momento en que usted pidió, ya estaba dado, solo que el príncipe de Persia y el príncipe de Persia se me opuso y estamos luchando 21 días para traerle a usted la bendición. Ah, no, Señor, pero si ve, mire, me van a ahorcar, me van a hacer esto, me van a no, y vea, ¿y qué? Usted no sabe de qué manera y de qué forma Dios nos va a bendecir. Por eso no desista, insista, persista y no desista. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque así como usted lo echan, la mujer lo echa, usted le ruega, le suplica, le besa, entonces ¿por qué con el Señor no lo hacemos igual? Y le trae el regalo y le pone aquí y la lleva. ¿Y por qué para el Señor no hacemos lo mismo? ¿Por qué para el hombre sí le ponemos todo en bandeja de oro? ¿Y por qué para las cosas de Dios a las primeras de cambio botamos todo? Vamos a hablar de algo muy, muy importante que se llama los sentidos. Ese es otro de los significados de que nadie podrá hacer frente. ¿Qué son los sentidos? Ahora, con esto nosotros vamos a analizar muchas cosas que están pasando en nuestra vida. Muchas cosas Dios nos va a traer claridad. Dios nos va a sacar de errores. Dios nos va a ayudar para que usted sea un valiente. Para que nosotros seamos los esforzados. Para que nosotros seamos los vencedores, porque la palabra de Dios dice que el maná escondido es para el que venciere, no para el cobarde, no para el que se va, sino para el que sigue adelante independiente, con raspones, con chichones, sin ojos, sin pies, sin oreja, lo que sea. Yo tengo que llegar a la presencia de Dios. ¿Y qué significan los sentidos? Y aquí hay algo muy extraordinario. Yo decía, Dios mío, gracias por la sabiduría que tú le has dado a los médicos, a los psicólogos, a todos los que trabajan en la parte de la salud del ser humano, para poder entender cosas que están acá y nosotros poder saber cómo es que se mueven las cosas de Dios. Los sentidos, dice, cuando nos referimos a los sentidos, hablamos de ojos, oídos, boca, nariz, tacto. Y cuando hablamos de tacto, hablamos de las manos y hablamos de los pies. Dice, cada uno de ellos cumple una responsabilidad en el hacer para con Dios. O sea, sus ojos tienen una función, sus oídos cumplen una función, su nariz cumple una función, su boca cumple una función, sus manos tienen una tarea para el Señor y los pies también. Siempre nos han enseñado que cuando usted lea algo, entre más sentidos usted utilice, más se le queda en la mente. No es solamente que usted lero, no, usted tiene que escribir, usted tiene que resaltar, usted tiene que usar alguna estrategia para que no se nos olvide el concepto. Porque nosotros desafortunadamente los conceptos, las cosas del Señor son fácilmente borrables. Pero las cosas del mundo, las cosas que me hicieron en la época de hielo, todavía están en mi corazón como bloque. Y dice la palabra, y vamos a trabajar con el primero. Vamos a trabajar con los, dice, los sentidos se definen como las formas en las que el cuerpo humano, óigame bien, son las formas en las que el cuerpo humano percibe señales del entorno. ¿Qué me está diciendo? Nosotros cuando vinimos, usted se dio cuenta lo que había aquí, escuchó allá, usted venía pensando, usted venía hablando de pronto con el del transporte, cualquier cosa usted estaba haciendo con sus sentidos. Y dice acá que son las formas como yo capto lo que está pasando a mi alrededor. Cuánto lo que pasa a mi alrededor va a impactar en mi vida. Y ese impacto, esa situación es lo que va a producir en mí un sinnúmero de situaciones. Por eso dice que el hombre
yo esto sí no lo sabía, creo que es muy nuevo. Dice, el hombre tiene sentidos externos e internos. Yo decía, ay Dios. Ahora dice, ¿cuáles son los sentidos externos? Los sentidos externos son los que están fuera de mi cuerpo. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos y los pies. Esos son los órganos externos. Lo que usted vea, lo que usted escuche, lo que usted huela, lo que usted hable, o lo que usted saboree, lo que usted toque o por donde usted camine, va a traer una influencia en su ser. Va a producir en su ser una situación que va a acarrear un lloro, un lamento, una alegría, un miedo, una tristeza. Porque lo que capta lo externo es lo que va a llegar a mis órganos internos. Y dice que los órganos internos son el corazón, óigame bien, la respiración, el estómago y los intestinos, que es el segundo cerebro del cuerpo. Y yo decía, bueno, Señor, esto sí no me lo sabía. Yo sabía los 5 que me enseñaron en segundo primaria. Y cuando cuando la mamá le enseñó a uno, ¿y dónde están los ojitos? ¿Y dónde está la naricita? ¿Y dónde está la boquita? ¿Cierto? Y uno ahí, la nariz, y ponía aquí la cabeza, los ojos, y ponía aquí los dedos. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos un concepto claro. Ahora, estos sentidos tienen una formación. ¿Cómo se forman los ojos, los oídos, los órganos internos? ¿Cómo se forman? Dice, están formados por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores que captan la información del suceso. Si ahorita fuera allá un evento, una situación, usted escuchó, pero usted no vio. Pero eso que usted escuchó, usted puede decir, se estrellaron, ¿sería una moto? ¿Sería un carro? Y usted empieza ¿a qué? A pensar, usted empieza y se le borra la enseñanza y usted estaba ya arreglando el chicharrón que hay allá aquí en la avenida, si fue un carro, fue una moto, fue un perro, fue un gato. Porque nosotros somos así, ¿ya? ¿Qué tan importante es lo que yo estoy viendo, mis órganos externos? Porque ellos van a producir en nosotros un sinnúmero de cosas que me van a llevar a mí a vivir en alegría, en gozo, en tristeza, en lloro o en lamento. Y dice, ¿cuál es la misión que tienen los sentidos? Ustedes se acuerdan que Pablo dice algo muy especial. Dice que él teme que como la serpiente fue engañada, nuestros sentidos también sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso lo dice Pablo. Mi sentido me puede engañar, o no nos engañan los que hacen magia, que lo que hacen es que distorsionan o eso que apagan la vela porque la vela está por fuera y por dentro está, o sea, es una cantidad de engaño, pero que la vista nos engaña. Dice, ¿cuál es la misión de los sentidos? La misión de los sentidos es transmitir al cerebro todas las informaciones que se perciben por cualquier órgano de los sentidos. O sea, si yo vi una situación, entonces eso que yo vi, ¿cómo me va a afectar a mí? Eso que yo percibí, ¿cómo me va a llevar a mí a que yo viva una situación? Yo me imagino un sinnúmero de cosas. Por eso dice que la misión de mis ojos, de mis oídos, de mi boca, de mis manos, de mi nariz y de mis pies, son que cuando yo percibo una sensación, percibo algo, Él se encarga de llevar ese sonido, esa sensación, esa situación que usted percibió al cerebro. Y el cerebro es el que determina cuál de los 4 órganos internos el que va a ser afectado por lo que usted vio, escuchó, olió, comió, tocó o caminó.
Por eso hay gente que está enferma de muchas cosas. ¿Por qué? Porque escucha lo que no debe y empieza. ¿Y cómo el cerebro determina cuál de estos 4 órganos va a ser afectado por lo que usted percibió? La postura que usted tiene frente a la situación, de ira, de enojo, de gozo o alegría. ¿Cuál es la postura? La cara que usted hace. Nos ponemos así. Esas manifestaciones externas que nosotros tenemos es lo que va a determinar al cerebro que él diga, eso que usted vio va para el corazón. Y por eso viene el dolor en el pecho, por eso viene la tristeza, por eso sentimos la nostalgia. ¿Por qué? Porque lo que usted vio, lo que usted escuchó, lo que usted habló, lo que usted tocó, o donde usted caminó, y sus acciones y sus determinaciones hizo que el cerebro dijera, afecta el corazón. Y por eso muchos terminan infartados. ¿Sí me hago entender? Y dice, por ejemplo, cuando nosotros somos iracundos, que no nos pueden hablar, que nos corrigen o que queremos que la gente haga lo que yo quiero, y usted le llaman la atención, le corrigen su postura, le corrigen la situación suya, y usted se enoja, usted se pone brava, usted se transforma como el hombre increíble, esa situación suya le va a afectar su respiración. Por eso cuando la persona tiene ira, le cuesta trabajo respirar. Se le sopla la nariz y empezamos como con dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque la sensación suya, porque la ira suya, porque su enojo va a ¿qué? A afectar sus pulmones. Le va a quitar la facilidad para que usted respire. Por eso le dice, respire, respire profundo, cálmese, cálmese, no se enoje, tranquilo, mire que le va a dar un paro, mire que le va, claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por lo que oímos, por lo que vemos y por mi mal carácter, porque no quiero que me digan nada. Y cuando a uno lo corrigen, pues uno tiene que aceptar que uno hizo las cosas mal. Y eso es de sabio, dice el Señor, corrige al sabio y serás tú más sabio. No corrijas al necio, porque el que corrige al necio sale perdiendo, porque el otro se la va a salir ganando. Y hay personas que uno no les puede decir nada porque uno sabe, yo mejor vea, me callo y no digo nada. Dios, háblele allá, jálele el pelo, tírele, ahórquele, haga lo que quiera. Yo no me meto ahí para evitar que la persona tenga una reacción hacia mí y esa reacción hacia mí o hacia alguien, venga Dios y diga, aquí yo soy el que voy a actuar. Entonces por eso la palabra dice, el órgano interno es el estómago. ¿Cuántas noticias nosotros hemos escuchado y nos duele el estómago? Nos duele el estómago, nos da ganas de vomitar. Cuando nosotros íbamos llegando a la clínica donde estaba mi papá, y yo vi a mi hermano con gafas oscuras, yo dije, mi papá se murió. Y cuando yo llegué ahí, a mí me dio vómito. Y yo me fui al baño y vomité, y a Janet también le dio vómito. ¿Por qué? Porque me afectó. Y yo llegué ahí donde él ya había fallecido, y con ese dolor de estómago, y con ese vómito, y con esa situación. ¿Por qué? Porque eso me afectó mi estómago. Me dolió el corazón, me dolió cuando la enfermera dijo, sí, entrégale el cadáver a ella. Y yo sentí una cosa tan impresionante cuando se expresó así de mi papá, entrégale el cadáver. Y yo, Señor, esto es muy tenaz. O sea, esas cosas que a veces las enfermeras y no tienen como esa sutileza, sino le vuelan la cabeza a las personas. Y termina uno, no sabe el dolor que uno está sintiendo. Entonces, la misión de mis sentidos, o sea, sus ojos, su boca, sus oídos, son los que van a transmitir la sensación, la emoción o una respuesta a lo que usted está viviendo. Y dependiendo cómo usted lo tome, el cerebro es el que le va a decir hacia dónde se dirige la situación.
¿Cuántas personas reciben una noticia y tienen que salir al baño? ¿Por qué? Porque les dio soltura de estómago, porque le afectó los intestinos, el segundo cerebro del cuerpo. Porque los intestinos es el que gobierna y el que domina todo lo que tiene que ver. Aquí se procesa y aquí va para allá, y aquí va para allá, y aquí va para allá. Y dice la palabra, dice que la misión es transmitir esa sensación, ese dolor, esa angustia, esa pena, esa tristeza de mi corazón. Y es el cerebro, o sea, la forma como usted tome el llamado o la situación, el cerebro es el que le va a decir hacia dónde se dirige la problemática que usted acaba de vivir. Y la reacción que nosotros tenemos cuando recibimos el impacto de una noticia o el impacto de una situación. ¿Sí me hago entender? Bien. ¿Qué son mis sentidos? Dice, mis sentidos son los que tienen la capacidad para percibir estímulos externos e internos mediante determinados órganos. Analicemos qué son los órganos externos y cómo se manifiesta en mi interior y cómo me afectan en mi ser. Vuelvo y le digo, mis órganos externos son los que están por fuera. Son los 5, son los ojos, son la nariz, son los oídos, son la nariz, son la boca, son mis manos y mis pies. Esos son los órganos externos, ellos son los encargados de percibir. Por ejemplo, los oídos. Esto que usted ve acá se llama el oído externo. Esta cosita que se llama el lóbulo, el pabellón, cuando hay un sonido, el oído no lo recibe así, ¡pah!, de una, sino que esto lo que hace es que mengua el impacto del sonido que usted recibió. Porque si no estaríamos todos sordos, estaríamos sin tímpano. ¿Por qué? Porque lo que hace es que restringe el impacto de ese sonido que usted escuchó. O cuando uno escucha un sonido muy alto, usted dice, no, porque no haga así porque me rechinan los oídos, no haga así porque los oídos, y entonces cuando uno escucha eso, usted se puede molestar. Nosotros podemos vivir situaciones que no nos gusta ese sonido. A ese vecino que pone ese picó a todo volumen, pues yo se la voy a ganar y voy a poner canciones cristianas para amargarle la vida a todos. Porque nosotros tenemos una medida de aceptar los ruidos. Cuando se pasa de ahí es cuando vienen los problemas auditivos. Bien, dice, cuando cualquier órgano externo participa en una situación, sea para bien o para mal, la información la recibe el órgano afectado. Él se encarga de llevar al cerebro. Si yo vi algo, esa sensación, eso que yo vi, lo que me produjo, mis ojos son los que van a llevar esa situación a mi cerebro. Y dice, él es quien define o determina qué órgano interno va a ser afectado. Vuelvo y le digo, por eso usted debe tener cuidado con lo que usted ve. Nosotros debemos tener cuidado con lo que oímos. Si la gente le gusta ver películas de miedo y se acuesta, y ay, pero no puedo dormir, ¿y para qué se pone a ver películas de terror? ¿No es que usted le está dando entrada al diablo? ¿No es que usted le está dando entrada a las tinieblas? Y entonces, y después, ay, no puedo dormir, y va y se acuesta con la mamá, se acuesta con el papá, o no dejan dormir a la esposa porque tiene miedo. ¿Quién lo mandó a ponerse a ver lo que no es? Pero es que a nosotros nos gusta destruirnos. A nosotros nos gusta ir y hacer lo que no podemos hacer porque afecta a nuestro ser. Pero sentimos en el momento, sí, cuando vamos y vemos allá, está apagado y vemos algo, como que allá hay algo, un cocodrilo, el diablo, el demonio, el fantasma. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos acarreando ese montón de situaciones. Ahora, dice, ¿qué significa? Fíjense que aquí me está diciendo cómo mi cerebro determina qué órgano interior recibe el impacto. Y eso es lo que se llama propiocepción, es decir, ¿cómo lo percibo yo?
¿Cómo percibió la situación Martín? ¿Cómo la percibió Felipe? ¿Cómo percibió la situación? Y cada uno la percibimos de una manera y cada uno la va a procesar el cerebro de una manera dependiendo de cómo usted tomó la situación. Por eso usted dice, ay, es que eso, no, a mí no. No, eso a mí no me afectó. Ay, a mí sí me dio, me subió, me bajó, me cruzó, me no sé qué. Ay, no, usted si supiera que no pude. No, pero a mí eso no me pasó. No, eso a mí me pareció. ¿Por qué? Porque el impacto, la situación o lo que usted percibió, pues no fue tan impactante, no fue como tan, ¿cómo se llama eso? Como tan estresante. ¿Para qué? Para tomar la postura que tomó la otra persona. Por eso uno dice, yo soy muy determinante, a mí me dicen algo y yo corto, así se me caiga el mundo, así me digan lo que me digan, yo tomo la decisión y me paro ahí y nadie me mueve de ahí. A menos que el Señor me diga, estás equivocada, bueno Señor, entonces corríjame. Pero mientras a mí el Señor no me diga nada, yo me paro en ese sitio, ¿ya? Entonces fíjese que dice que lo que va a determinar mis órganos internos, que son el corazón, por eso cuando usted hable con alguien, cuando usted esté viendo algo, cuando usted esté escuchando algo, préstele atención, esa información, esa situación, ¿cuál es el órgano de su cuerpo que va a ser afectado? ¿Qué es la sensación? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la circunstancia que usted va a vivir producto de algo que usted escuchó, que usted vio, que usted olió, que usted comió, que usted habló, que usted tocó o usted caminó? ¿Ya? Por eso es importante. Y dice, ¿qué significa la interocepción? Dice, es la información que le llega al cerebro de lo que sucede dentro de su organismo. Una palabra, una actitud, un comportamiento, algo que usted vio, que usted escuchó o cualquiera de las anteriores, usted debe prestarle atención cómo le va a afectar a su ser. Por eso yo le oí a una persona que decía, yo iba a almorzar y cuando me llamaron y me dieron una noticia muy terrible, terrible la noticia. Y cuando yo me senté a almorzar, yo almorcé, pero a los 5 minutos me fui a vomitar. Y una situación y una cosa que yo decía, un desespero, una cosa, ¿por qué? Porque el impacto de esa noticia que yo no la esperaba, que yo no creí que la persona me fuera a decir, ¿cómo me afectó esa situación? Digo, y tuve que ir al psicólogo porque no fui capaz con esa situación. Tuve que ir a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque fue tan impactante que yo lloraba, yo no comía y mi esposo me decía, no, pero ¿por qué? Pero no, yo no lo puedo aceptar, eso no es así, eso no es, no, seguro. ¿Por qué? Porque a ella le impactó la situación. Porque no todos aceptamos la situación de la misma manera. Cada uno, dependiendo de su estilo de vida, dependiendo de su relación con Dios, dependiendo de su relación con el Señor, vamos a ser receptivos y perceptivos y vamos a tener unas reacciones con respecto a lo que usted acaba de recibir. Y por eso uno dice, tengo como dolor de cabeza. Y eso, no sé, desde que me dieron esa noticia me duele la cabeza, como que tengo molestia, tengo como ira, tengo como rabia, tengo como, no sé, algo me produjo esa sensación. ¿Por qué? Porque los sentidos son los que me van a determinar a mí qué se mueve por dentro. ¿De qué manera me va a afectar? Bien, mal, profundo o determinante una situación. Por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros miremos cuando nos vayan a dar una noticia y diga, espere tantico, me preparo, ¿es bueno o es malo? Que a veces uno dice, tengo 2 noticias, una buena y una mala, ¿cuál quiere? Pues deme la primera, la mala, porque la buena de pronto haga peso bonito sobre la otra, ¿cierto? Pero fíjese que es importante los sentidos, ¿por qué? Porque ¿qué dice Pablo? Son mis sentidos los que van a ser engañados con respecto a nuestro caminar en el Señor.
son los sentidos, son mis ojos, son mis oídos. Fíjese que yo esta mañana estaba estudiando cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo, de cierto morirás. Si comes del fruto, de cierto morirás. Pero cuando usted va y Eva le dice a la serpiente, porque él le dice, ¿verdad que no es verdad que el Señor le dijo que no podían comer de ningún árbol? Y ella dijo, no, de todos podemos comer, solo donde usted está, el que está en medio, yo no lo puedo comer ni lo puedo tocar, porque nosotros moriremos. Una palabra fue agregada por el adversario que fue lo que llevó a que Eva tomara del fruto, comiera, le diera a su esposo y mire el caos que hay sobre la tierra. El Señor le dijo, ciertamente morirás. Y el diablo le dijo a Eva, ciertamente no morirás. ¿Qué le agregó? El no. Y así será el diablo. Si usted no conoce la Escritura, el diablo le va a cambiar el sí por el tal vez, por el quién sabe, a quién sabe cómo, y nosotros vamos a terminar no haciendo lo que el Señor dice que no. Porque esa es la tarea de Él, negarle a usted la palabra, la promesa, llevarlo a que usted dude de la palabra, de la bendición de parte de Dios. Y nosotros terminamos obedeciendo al diablo. ¿Usted es hijo de la luz o usted es hijo de las tinieblas? Si usted es hijo de la luz, usted obedece lo que está acá. Si usted es hijo de las tinieblas, sígale obedeciendo al demonio y espere usted para dónde se va. Por eso, los sentidos son mis ojos, es lo que el enemigo va a buscar porque él está afuera. Él no está dentro de mí. Él va a usar todas las cosas que están allá afuera para que yo dude, para que yo no lo haga, para que yo no obedezca, para que yo me aparte. Lo va a hacer. Va a impactarla a usted con alguna situación para que usted no cumpla lo establecido por la palabra de Dios. Por eso están los sentidos que van a ser controlados por el Espíritu de Dios y los sentidos que van a ser engañados si yo no conozco la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano. Por eso es importante, ¿por qué? Porque si usted le unta al Señor o usted le entrega sus sentidos al Señor y lee la Escritura y hace lo que dice la palabra de Dios, usted no va a ser engañado. El diablo podrá venir como sea, porque él es sutil con sus disfraces. Él es sutil con las cosas y nosotros no nos damos cuenta porque él toma mucho parecido con las cosas de Dios. Y solo el discernimiento con el Señor, con la palabra, yo puedo decir, es de Dios, no es de Dios. Todo aquello que usted haga que vaya en contra de esto, no es de Dios. Y usted no está obedeciendo a Dios, está haciéndole caso al diablo. Que le ha puesto esto, que le ha puesto aquí, que le ha mirado, ha escuchado, a no sé qué. Y usted y yo somos los perdedores, no somos vencedores. Por eso es importante que usted de aquí en adelante preste mucha atención, observe que lo que usted oiga, que lo que usted vea, que donde sea, qué órgano le está afectando. ¿Es su corazón? ¿Son sus pulmones? ¿Es su estómago? ¿O son sus intestinos? Son las 4 cosas que vienen a afectar mis percepciones. Lo que yo veo me viene a afectar internamente. Por eso hay personas que están enfermas. Hay personas, ¿por qué? Porque recibieron una noticia, porque recibieron alguna situación y la persona se dejó llevar y ahí sí, vaya al médico y le dan una pepa y le dan otro, todo está bien, todo está bien. Entonces, cuando a usted le den un medicamento y el medicamento no le haga efecto, vaya, plantee su situación con Dios. Porque las cosas no son del cuerpo, las cosas son del alma. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Y ya en la China hay un pastor que es un robot y él es el que da la enseñanza y todo el mundo llega y él es el que da la palabra y todo el mundo le dice pastor a la máquina esa.
Así somos de ignorantes, como dice el Señor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que sea Él quien nos ayude con nuestros sentidos externos, porque son los que van a marcar mi vida interna, mi salud. Son ellos lo que yo percibo, lo que yo vea, lo que yo escuche, lo que yo huela, lo que yo coma, lo que yo hable, toque o camine, me va a afectar en mi ser. Por eso, Señor, hoy queremos decir, como dice Pablo, que la inquietud de Pablo, el celo de Pablo, es que nuestros sentidos van a ser engañados, como fue engañada Eva, porque dice que vio, que le pareció, tomó y comió y repartió, y vino el acabose, vino la problemática para la tierra, para toda la humanidad, empezando por ellos, porque se alejaron, porque se apartaron y porque murieron espiritualmente. Por eso, Señor, ayúdanos a que estos ojos que necesitan el colirio, y gracias por enseñarme cuál es el colirio para que nuestros ojos no sean engañados. Gracias, Señor, porque vamos a mirar los ojos, la función que cumplen los ojos, porque ellos son los que van a determinar muchas cosas en nuestro ser. Los pensamientos, las sensaciones y las emociones. Señor, hoy quiero orar por los que están enfermos, Señor. Y quiero hacer uso de lo que dice Salomón. Allí en esa parte, Señor, si cualquiera que viniere a esta tu casa e hiciere una oración en su templo, es decir, cada uno de nosotros, y en ellos hay enfermedad, pestilencia, plaga, virus, peste, y levantáramos las manos hacia lo alto y clamáramos al Señor que nos perdone por haber hecho lo incorrecto, tú oirás y tú sanarás y perdonarás. Por eso, Señor, si hay alguien enfermo en este lugar, allí en la red, Señor, que nos escucha, cualquier persona de nuestra congregación que esté batallando contra una enfermedad, una dolencia, una situación, que si fue esa situación porque vio, oyó, olió, comió, tocó, caminó y ahora está viviendo una dificultad, una adversidad, escúchela, Señor. Escuche su clamor, escuche su oración y haz el perdón y traiga la sanidad, el consuelo y la tranquilidad para ese cuerpo, para ese templo, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, bendiga a Cristina, bendiga a Elina, bendiga al esposo de Elina, a Astrid que se encuentra en Medellín, cuídala, Señor, bendígala, Padre bendito. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Bendiga a las hermanas en Piedecuesta, Dios. Bendiga a todos los que estamos aquí y los que se encuentran en la red. Que esta enseñanza como base para poder entender la forma y la manera como se mueven los ojos en las bendiciones y en las adversidades, Señor. En el engaño que el enemigo seguramente hará, porque nosotros, Señor, no hemos sabido para qué son nuestros ojos, Dios. Bendíganos, Señor. Guárdanos. Gracias por esa información, gracias por esa palabra que me diste, Señor. No sabía, Señor. A lo mejor lo hubiéramos sentido, lo vivimos, pero no sabíamos que los sentidos externos me afectan mi parte interior, afectan mi corazón, afectan mis pulmones, afectan mi estómago, afectan mis intestinos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos solo en su palabra,
a escuchar su mensaje, a que nuestra oración sea como olor grato delante de ti. Gracias porque tú nos ayudarás a cambiar nuestras acciones, a vestirnos de lino fino para podernos ir contigo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Queremos levantar este incienso para ti, Señor. Y el incienso sabemos que son las oraciones de los justos. Vístanos de lino, que son las acciones que son cambiadas cuando tú vienes y haces una obra en nosotros, Dios. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Ayúdanos y llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.